Es el desarrollo de la desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all multinacional. Aún dentro de las derechos aspiraciones o algunas oportunidades El Museo de la Biodiversidad. Queridos amigos, en nuestro programa de hoy vamos a presentar a quien fuera presidente en 2 oportunidades del Perú. Veamos. Es el desarrollo de la Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all multinacional. Aún dentro de las derechos aspiraciones o algunas oportunidades El Museo de la Biodiversidad. Le agradecemos mucho al presidente Alan García, al amigo Alan García, que nos concediera esta entrevista. Y qué bien ya al año de su gobierno y unos meses para saber realmente qué ha pasado en este año, qué ha evolucionado el Perú, cuál es el informe general de la gestión de gobierno. Bueno, con los datos internacionales verificados, el Perú ha crecido 8% en los primeros 12 meses de gobierno. El ingreso y el consumo social aumentó 10%, lo cual nos pone contentos porque significa que la gente está accediendo a más créditos de vivienda, a más posibilidades de consumo. Y lo que es fundamental, hemos logrado transferir a las regiones y municipios las 2/3 partes de todo el gasto que hace el Estado. Avanzamos en proyectos como la erradicación del analfabetismo para siempre en el Perú y la posibilidad de que el agua potable y la electrificación rural lleguen a más del 90% de todos los hogares del Perú. Realmente la parte lo más importante es que el crecimiento llegue a las familias peruanas. Y veo que a través de la descentralización del presupuesto municipal, que es una de las gestiones que se ve con mayor énfasis en la gestión de gobierno, yo creo que es una de las formas mejores de poder llegar a las familias peruanas. En efecto, porque la autoridad municipal y regional de los departamentos está mucho más cerca a la gente. Además, la gente participa más directamente en ella. De 16.000 millones que tenemos este año de soles, equivalen a más de 5.000 millones de dólares para obras nuevas, inversiones, 11.000 los manejan e invierten los municipios y las regiones, y el Estado central 5.000. Antes era exactamente al contrario, hasta el año anterior, y eso se llama voltear la tortilla, ¿no? Definitivamente. Alan, ¿cuál es el programa Juntos? ¿Qué significa ese programa? Significa que mientras se hace el agua potable, mientras se hace la electrificación rural, mientras la inversión, que es lo importante, privada, avanza en el país, nacional y extranjera, hay muchas personas que no se conectan fácilmente con este mercado nacional e internacional y entonces tienen pobreza monetaria, es decir, carecen hasta de la moneda nacional para adquirir las cosas mínimas. El programa Juntos, que en Brasil se llama Bolsa Familia, significa identificar, como hasta ahora hemos hecho, 400.000 familias, y vamos a avanzar hasta 1 millón en algún momento, que son 5 millones de personas, pero ahora 400.000 familias, las más humildes, las más alejadas del circuito del mercado, que todavía no los incorpora, y entregarles una cantidad de dinero mínima, $35 mensualmente, para que tengan una asignación del Estado que les permita subvenir a sus gastos elementales con algunas condiciones.
garantizar que los niños vayan al colegio, que en las campañas de vacunación sean vacunados y llevarlos mensualmente a la posta médica para ver cómo está su crecimiento. Es un programa de ayuda monetaria a los más humildes del país. A los de extrema pobreza. Extrema pobreza, yo diré a la miseria que lamentablemente todavía tenemos, especialmente en los Andes y entre los campesinos más pobres. ¿Y el programa Crecimiento? Crecer es un programa más complejo. Significa ayuda monetaria, cambiar los hábitos de salud de la población. Muchos peruanos todavía cocinan y duermen dentro de un solo cuarto y cocinan con leña. Sus niños están envenenándose permanentemente los pulmones. Tenemos malos hábitos de salubridad. Enseñarle a la gente a poner sus letrinas más lejos, a cocinar con un tubo de salida del humo, a alimentarse mejor, porque también tenemos desconocimiento del alimento. Alfabetizar a las madres, darles la ayuda monetaria directa a las familias y ofrecerles alguna capacidad nueva para que puedan trabajar en algo mejor. Todo esto en conjunto se llama el programa Crecer y tiene por objetivo que 1 millón de niños desnutridos salgan de esa condición y de esa manera atacamos el centro más trágico de la pobreza. Vi por televisión un programa en donde, en combinación parece que con la Secretaría de Educación, los empresarios hablaban de un apoyo de educación. Es muy importante y la educación es para nosotros la reforma fundamental, porque usted puede darle ayuda a una familia pobre, pero si no le da educación, seguirá pobre para siempre. Y este es un mundo competitivo, un mundo donde más vale la información y la capacidad intelectual que la riqueza muchas veces, porque se abre camino una persona en el mundo con una buena educación. Nuestra educación era pésima. Estábamos rankeados al final de los países en los informes de la UNICEF. Entonces hemos hecho, a costa de enfrentarnos con algunos sindicatos, una evaluación de los maestros. 250.000 maestros han sido evaluados para saber en qué se forman y les pagamos durante un año la universidad para mejorar su capacidad pedagógica y sus conocimientos, llevar a la escuela computadoras. Hemos traído las primeras 250.000 computadoras para cada niño y vamos a avanzar hasta tener 1 millón de computadoras para el sector básico primario y lo mismo para los maestros. En eso pedimos el apoyo de los empresarios, que siempre quieren apoyar la educación, pero les dijimos, ayúdenos a tecnificar con computadoras la educación de nuestro país y están ayudándonos de una manera decidida. Sí, pero lo vi muy bien y sobre todo que lo anuncien, porque generalmente la gente se queja de los gobiernos, pero a veces no hacen nada para ayudar a que las acciones se puedan realizar y vi con mucho, lo vi muy bien el apoyo de parte de los empresarios a un programa de nación, porque es un programa de educación. Es importante porque de esa manera lo que se vio durante el último terremoto que sufrió el país, cada vez hay más solidaridad. La gente entiende que tiene que ayudar no solamente pidiéndole al gobierno que ayude, sino dando lo que tenga, ayudando directamente. Y yo creo que esa conciencia está creciendo en mi país y por consiguiente la identidad, que es la base de la democracia, ¿no? Saberse iguales todos y ayudarse unos a otros. Y Alan, hay muchos países que han firmado el Tratado de Libre Comercio. Hay otros, como Costa Rica, que todavía están en discusión y en plebiscito para saber si lo van a firmar. ¿Ustedes están en este momento a la firma de un Tratado de Libre Comercio? A ver, el APRA es un partido nacionalista y latinoamericano, pero no debe perder de vista cuáles son las transformaciones que vive la economía y que vive la cultura del mundo. En este momento estamos en una etapa de expansión y crecimiento mundial aceleradísimo porque tenemos nuevas tecnologías de información, de comunicación revolucionarias a partir del Internet, la telefonía celular. Entonces el mercado mundial crece a tal velocidad que el país que sabe ponerse en el mercado mundial genera mucho más empleo, genera mucha más inversión y mejora su salario en relación al que prefiere vivir hacia adentro.
nosotros pensamos que lo ideal hubiera sido tener un acuerdo latinoamericano y negociar después con China, con los Estados Unidos, con Europa. Exacto. Pero el hombre propone y Dios dispone. El acuerdo latinoamericano está todavía crudo. Entonces necesitamos entrar en alianza con la economía norteamericana. Hemos iniciado nuestro tratado de libre comercio con China. Sí. Y a través de la comunidad andina estamos negociando un acuerdo con la Unión Europea. Porque una economía que quiere crecer necesita mercados. Y nosotros no podemos mejorar nuestras condiciones de vida y el empleo si no tenemos mercados a donde vender. El consumo interno de nuestros países es pobre, porque somos países pobres, de manera que decir voy a producir hacia adentro, lo único que trae es mantener la pobreza o a veces aumentarla. Necesitamos entrar al comercio mundial. Lo revolucionario es entrar armonizando el comercio mundial con la descentralización, con los programas de combate y erradicación a la pobreza, con programas de empleo que lleguen hacia adentro. Y por eso hemos dicho TLC hacia afuera, excelente, Sí. pero también un TLC, Tratado de Libre Comercio, hacia adentro, que involucre a los pobres y a las pequeñas y microempresas. Alan, ¿qué significa la llegada de Fujimori al país nuevamente? Hay todavía mucho... Yo creo que es un acto que cierra un proceso que comenzó en 1992. En esos años el país, después de 2 años ya del gobierno de Fujimori, todavía tenía mucha violencia, era un país muy desordenado, el mundo vivía todavía una crisis antes de este proceso de crecimiento extraordinario que tiene el planeta en este momento. Y Fujimori optó por comenzar un gobierno dictatorial, disolviendo los partidos, el parlamento, el poder judicial, y terminó como terminan todos los gobiernos dictatoriales, ahogado en corrupción, ahogado en manipulaciones. Entonces, él fugó, él se fue del país. Su llegada aquí recién cierra ese capítulo, y yo creo que ese es el aspecto importante que tiene su llegada. No se trata de castigar a una persona, sino de cerrar todo un capítulo. Que no haya nada pendiente. Que no haya cosas pendientes Importante. y fundamentalmente que las personas que no respetan el sistema democrático pues sean sancionadas ante el mundo, porque eso va a permitir que en adelante se respete más las libertades, se respete más a los partidos políticos, a los que se maltrata echándoles la culpa de todo, y se respete más el sistema de libertades sin el cual no hay progreso espiritual ni social. Alan, a un año de gobierno llegó un presidente con mucho amor, con mucho cariño hacia su pueblo, con muchas ganas. ¿Cómo te sientes personalmente en esta gestión? Y yo creo que la primera gestión fue muy difícil. Muy difícil. Teníamos primero crisis mundial, crisis de deuda en todos los países de América Latina, y en segundo lugar teníamos una violencia descontrolada y generalizada en el país. No la creamos nosotros, nos vino heredada. Con esos 2 temas, de verdad el gobierno era de una gran complejidad. Pero bueno, había que intentar hacer lo que soñamos siempre y añadimos más problemas, queriendo hacer la revolución al mismo tiempo. Todo junto. Todo junto, eso a veces no funciona. Bueno, pasados los años encontramos una situación mundial, yo diría, mucho más favorable. Los metales que vende el Perú, los productos agrícolas que vende, tienen precios excelentes que nos dan buenos impuestos. Se puede hacer obras de agua potable, se puede hacer obras de electrificación rural, de alfabetización. Creo que en eso estamos bien. Sin embargo, el crecimiento viene con otros problemas también, que es la revolución de expectativas de la gente, que tiene algo más, pero quiere muchísimo más ahora. Yo creo que hay que saber administrar con paciencia y serenidad todos los elementos de esta situación, y podría decirte que me siento pues satisfecho de lo logrado en el primer año. Ahora, como dice el Evangelio, cada día tiene su afán. Veremos qué ocurre en el segundo año. Muchas gracias, Alan, por esta Gracias entrevista a ti, a Peggy. un pueblo que te quiere.
Y yo quiero entrañablemente, porque bien saben los dominicanos, por mis amistades, con Peña Gómez fundamentalmente, y por nuestras relaciones con el Partido Revolucionario Dominicano y el APRA, nosotros que participamos de las mismas ideas de defensa continental, de trabajo social para el pueblo y de democracia, hemos estado siempre muy identificados con la República Dominicana. Lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. Being able to try to bring people together across all. El Museo de la Biodiversidad va a ser una obra donde se va. La Cámara de Diputados refrendó varias resoluciones, una en la que los legisladores solicitan al Poder Ejecutivo la construcción y remodelación de obras para sus comunidades, otra sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques y una última con relación al acuerdo de servicios aéreos entre los gobiernos dominicano y Arabia Saudita. Asimismo, el Pleno aprobó en 2 discusiones consecutivas el proyecto de ley que designa con el nombre de Freddy Veras Goico la avenida hípica de Santo Domingo Este. Además, la Cámara de Diputados y Parlaméricas inauguraron el programa Impacto Legislativo Joven Lideresas Dominicanas, donde unas 40 jóvenes recibieron capacitación de cómo fortalecer su liderazgo en el país, en una actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. También participaron las diputadas Soraya Suárez, Brenda Ogando y la senadora Aracelis Villanueva, en alianza con el Centro de Investigación para la Acción Femenina y la Confederación Nacional de Mujeres del Campo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cuando regreso, Lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. Being able to try to bring people together across all. El Museo de la Biodiversidad va a ser una obra donde se va. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. En República Dominicana se ha descubierto algo que parecía imposible. Una nueva especie de pingüinos se ha adaptado y sobrevive en las temperaturas del Caribe. Hablamos del impresionante Pinguinus dominicus. Gracias al maestro del frío. Aires acondicionados Tecnomaster, hechos para los más exigentes, para enfriar al pingüino que llevas dentro. Durante años, sectores de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Pantoja estuvieron lejos del trabajo, lejos de las oportunidades, obligando a salir cuando todavía estaba oscuro y a volver tarde a casa cuando tus ilusiones ya estaban durmiendo. Hoy cambiamos esa historia. Ahora miles de familias vivirán a 1 metro de distancia del progreso, de viajar seguros y ganar más tiempo de vida. 7 kilómetros de vía, 5 estaciones nuevas, un sistema moderno, iluminado y eficiente, haciendo que lo que antes parecía distante, ahora se recorra en minutos. Sigamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana.
Nuestros televisores son los maestros de la calidad de imagen. Tecnomaster, maestros de la tecnología. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Cuando regreso... Lo primero, la bandera fundamental de mi campaña electoral fue el llamado. Being able to try to bring people together across all... El Museo de la Biodiversidad va a ser una obra donde se va... Los hijos que el dios Sol envió a la Tierra para fundar un imperio se extinguieron hace 500 años. Pero la gloria de su civilización ha logrado perdurar hasta nuestros días como un testimonio de su grandeza. En los albores del siglo XV, los incas formaron el único y más poderoso imperio que ha existido en América del Sur. Un estado militar y religioso tan bien organizado que todavía hoy causa admiración a los historiadores, quienes continúan buscando respuestas a las numerosas preguntas que se hacen sobre ellos. ¿Quiénes fueron los incas? ¿Dónde se originaron? Desde su aparición como una pequeña tribu errante, casi perdida en la inmensidad de los Andes, hasta su transformación en un avasallador imperio que ejercía dominio sobre la mayor parte del continente sudamericano, los incas están rodeados por un halo de misterio. No conocieron la escritura ni la rueda, y nunca recibieron influencia de otros pueblos más allá de los Andes. Sin embargo, en el centro de la geografía más difícil del planeta, supieron construir una sociedad rica y justa, que llegó a gobernar a más de 10 millones de habitantes. Las tradiciones más antiguas hablan de 14 grandes gobernantes que fueron sucediéndose uno tras otro en la compleja tarea de forjar el estado que llamaron Tahuantinsuyo. Desde Manco Cápac, el héroe fundador, hasta Atahualpa, el último de sus emperadores, los incas fueron uno de los pueblos de más rápido crecimiento que ha existido en la historia. Pero así como su desarrollo fue fulgurante, también lo fue su caída. Su apogeo duró menos de 100 años. El invencible Tahuantinsuyo, que había derrotado a todos los ejércitos que osaron enfrentarlo, se derrumbó repentinamente a manos de un pequeño grupo de conquistadores llegados desde el otro lado del mundo. ¿Quién fue este pueblo tan brillante en la arquitectura, tan invencible en la guerra y tan devoto en su culto al dios Sol? Descubra la magia y los misterios de los incas mientras exploramos su historia, recorriendo la grandiosa ciudad capital, a la que ellos llamaban el centro de la tierra. La leyenda más difundida sobre el origen de los incas cuenta que el dios Sol, compadecido de la situación en que vivían los hombres, envió a la tierra a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo para que fundaran un gran imperio y enseñaran a los humanos las técnicas de la agricultura, la ganadería y el tejido. La pareja divina, que eran esposos y hermanos a la vez, recibió un cetro de oro con el mandato de fundar su reino allí donde la vara se hundiera en el suelo. Partiendo de las orillas del lago Titicaca, caminaron durante muchos años buscando esa tierra prometida.
hasta que un día la vara se hundió en la cumbre del cerro Guanacaure, a poca distancia del Valle del Cusco. Allí se detuvieron, y en esa región, Manco Cápac dio inicio a un fabuloso reino que lograría dominar todo el mundo andino. Fue el escritor mestizo Inca Garcilaso de la Vega el primero que dio a conocer esta leyenda a comienzos del año 1615, como parte de un libro titulado Los Comentarios Reales de los Incas. Es un hermoso relato, pero algunos historiadores creen que no es una verdadera tradición andina, sino una creación literaria de Garcilaso, que intentaba darle al origen de sus antepasados incas un aura de gloria y misterio que fuera atractivo para los lectores europeos. Yo creo que el Manco Cápac y Mama Ocllo fue, me temo, un invento de Garcilaso, porque le parecía muy bonito que una pareja fundante, y para Garcilaso no hubo cultura antes. Entonces, eso sabemos que no es así. Para mí, el que me da más parece realmente andino es el de los hermanos Ayar. A 65 kilómetros al sur del Valle del Cusco, en el centro de un frío paisaje andino, hay un cerro que tiene 4 extrañas grutas excavadas en la roca. Se llama Tamputojo. En su base descansa una enorme piedra finamente labrada con asientos y plataformas, típicas de la época incaica. Este es el escenario de una leyenda que no tiene autor, pero que se fue transmitiendo de generación en generación entre los descendientes de los incas. El mito de los hermanos Ayar. El mito dice que de estas misteriosas grutas nacieron un día 4 poderosos hermanos, acompañados de sus respectivas mujeres. Los hombres tenían poderes mágicos. Uno era capaz de volar y otro podía estremecer los cerros con el disparo de su onda. Tan pronto emergieron de las cuevas, Ayarmanco, Ayaruchu, Ayarcachi y Ayarauca, que así eran sus nombres, iniciaron un épico viaje hacia el Valle del Cusco. Probando su valor, sus destrezas, 3 de los héroes se quedaron en el camino. Y solo Ayarmanco logró llegar al Cusco y tomar posesión de las tierras donde fundó la majestuosa civilización de los incas. Esta leyenda es la que más entusiasma a los historiadores que estudian el nacimiento de este pueblo, porque menciona lugares y sitios que hasta hoy existen y que todavía son muy respetados por los habitantes del Cusco. Sin embargo, el verdadero origen de los incas continuará perdido para siempre en el misterio de los tiempos. Lo único que queda claro en los 2 relatos es que la etnia de los incas no fue oriunda del Cusco, sino que llegó a esa tierra después de una larga travesía. La mayor parte de los estudiosos suponen que no fueron oriundos del Cusco. Ellos vinieron de otra parte. Inclusive algunos dicen que eran puquinas, otros que eran aymara. Y por último, quechua hablantes. ¿Pero qué quechua? No se sabe. Y los cronistas explican que vinieron e hicieron pascanas, quedándose varios años en distintos pueblos buscando un sitio fértil, idóneo para establecerse. Pero ¿cómo fue que un pequeño grupo llegado desde otro lugar de los Andes logró apoderarse de las mejores tierras y luego someter a todos sus vecinos hasta formar un imperio? Entre todos los gobernantes incas, hubo uno
que soñó con un destino más grande para su pueblo. Cuando él llegó al poder, los cusqueños dejaron de ser una aldea para convertirse en un pueblo que marcaría una profunda huella en la historia. El Cusco fue la capital espiritual, política, económica y religiosa del Tahuantinsuyo. Aquí vivieron desde los primeros años de su historia los gobernantes incas, junto con sus familias y la clase dominante. Desde aquí salieron los ejércitos imperiales a conquistar las 4 esquinas del mundo. Y también de aquí se difundió a todo el imperio el culto al dios solar. Dicen que una de las primeras preocupaciones del Inca Pachacútec, después de vencer a los chancas, fue remodelar totalmente el Cusco, que en ese momento no era más que un rústico pueblito de casas muy sencillas, agrupadas en las laderas de los cerros. Desde su nacimiento, la capital se dividió en 2 sectores claramente marcados. La parte baja fue llamada el Urin Cusco y la parte alta el Hanan Cusco. La fortaleza de Sacsayhuaman, que construyeron años después, completaría la silueta definitiva de esa extraña ciudad, con forma de felino. A partir del Cusco, los incas proyectaron sus dominios hacia todas las tierras vecinas. Y conforme el imperio fue creciendo, se dividió en 4 provincias o regiones administrativas que ellos llamaron Suyu. El Chinchaysuyu, en dirección noroeste. El Collasuyu hacia el sureste, a la zona del lago Titicaca. El Contisuyu al oeste, hacia la costa, y finalmente el Antisuyu, a la región de los misteriosos Antis o Chunchos que viven en la selva. Los 4 suyus reunidos formaban el Tahuantinsuyo, cuyo centro era el Cusco. Durante el gobierno de Pachacútec, el Cusco se convirtió en una hermosa metrópoli que albergaba a más de 100,000 habitantes. Sus calles, palacios y plazas bien delineadas causaban la admiración de los visitantes que llegaban desde las más alejadas regiones del imperio. Pero dicen que era el templo del Coricancha lo que más atraía a los foráneos. Según los cronistas, construir este santuario dedicado al dios Sol, y el que lo dotó de tantos adornos y objetos de oro y plata, que el pueblo lo bautizó con el nombre de Coricancha, que en quechua significa recinto de oro. El templo estaba situado en el Urin Cusco, en donde hoy se levanta la iglesia de Santo Domingo. Sus muros eran de piedra finamente labrada, hasta cierta altura, y luego continuaban con adobe, rematando en un artesanal techo de paja. Los primeros europeos que vieron este edificio al llegar al Cusco quedaron deslumbrados por las riquezas que guardaba en su interior. Cuentan que las paredes estaban adornadas con láminas de oro puro, hasta donde llegaba la piedra, y que en cada hornacina había ídolos y objetos rituales primorosamente trabajados en oro y plata nativa. En el lugar más sagrado de este recinto, el Inca ordenó colocar un disco de oro macizo con la representación del dios Sol, ubicando a su derecha la imagen del rayo y a su izquierda al dios Huiracocha,
el creador del universo. A partir de entonces, el sol dejó de ser una divinidad exclusiva del grupo de los incas para convertirse en la religión oficial de todo el imperio. Curiosamente, a pesar de que el templo estaba totalmente dedicado al culto del sol, Pachacútec mandó que en el Coricancha también se custodiaran los ídolos y huacas de todas las provincias conquistadas en los 4 suyos. Así, cuando un pueblo era sometido al imperio, su ídolo principal se trasladaba hasta el Cusco y quedaba depositado en el Coricancha. Allí se le respetaba y ofrecía sacrificios, pero también podía ser usado como un arma política cuando algún pueblo vencido se atrevía a rebelarse. Estaban ubicadas según cómo se habían sido conquistadas y también uno de sus curacas duales. También tenían que estar ahí. Y eso es para en caso de rebelión. Castigaban a la huaca y al curaca. Y muchas rebeliones se evitaron de temor a que la huaca local de un pueblo fuese castigada severamente. ¿Podríamos decir entonces que los incas guardaban como rehenes a los ídolos de los pueblos conquistados? Así es, eran rehenes. Y sus señores también. La sala de sacrificios del Coricancha está ocupada por una sola roca de granito, tallada con 4 puntas, que recuerdan los 4 suyos del imperio. Sobre esta piedra, el sumo sacerdote sacrificaba una llama negra en los días más sagrados del año, invocando la protección del sol para el Inca y la familia real. Este cuarto también servía para que el gran sacerdote pudiera comunicarse con las divinidades del cielo. Aquí se apartaba del mundo para beber extraños alucinógenos, hasta caer en un trance durante el cual el sol hablaba por su boca, anunciando los acontecimientos del futuro. Durante esos momentos, cuando el sacerdote estaba poseído por el espíritu del sol, se convertía en el Huillag Uma, la cabeza que habla, y sus palabras eran un mandato sagrado para los gobernantes del Tahuantinsuyo. Otro de los recintos interiores del templo estaba dedicado a la veneración de las estrellas, que eran vistas como hijas del sol y de la luna. Sus paredes también estaban decoradas con objetos de oro fino, pero además, en el centro de este cuarto, construyeron una estrecha ventana orientada hacia el planeta Venus, al que ellos llamaban Chasca, o centinela del sol. Por aquí podían observar los movimientos de las estrellas en el firmamento. Así descubrieron algunas de las constelaciones más importantes y lograron establecer la diferencia entre planetas y estrellas. Los cronistas cuentan que el marco de esta ventana estuvo ricamente ornamentado con oro y piedras preciosas de distintos tamaños, tan bien engarzadas en la pared que fue necesario romper la roca con martillos de hierro para arrancarle sus tesoros. En los años posteriores a la conquista, los sacerdotes dominicos que se instalaron en el Coricancha mandaron cubrir los muros incas con una gruesa capa de yeso, sobre la cual pintaron diversos motivos religiosos. Su intención era hacer olvidar a los indios el antiguo significado del santuario. El yeso ocultó temporalmente al gran templo del sol, pero no logró vencer al tiempo. Después de medio milenio, la cobertura colonial casi ha desaparecido totalmente, pero las piedras se mantienen tan firmes como las dejaron sus constructores.
Bajo las hermosas torres y claustros del convento de Santo Domingo, el Coricancha duerme para siempre. Sus recintos están vacíos y silenciosos, pero aún guardan el recuerdo de los días de gloria del Tahuantinsuyo, cuando el Inca se paraba en el patio principal y llenaba esta pileta de roca con la chicha sagrada, para que su padre, el sol, al pasar a mediodía sobre el Cusco, pudiera detenerse un instante a calmar su sed, antes de continuar su recorrido por el cielo. El Cusco es la ciudad viviente más antigua del continente americano. Nació en la noche de los tiempos, en una época que no es posible precisar, y ha existido sin interrupción durante siglos, manteniendo inconmovible su presencia en el mundo andino. Asentada en las alturas de la cordillera de los Andes, a 3.350 metros sobre el nivel del mar, el Cusco ya era una ciudad con más de 200.000 habitantes, cuando los conquistadores españoles la vieron por primera vez en el año 1533. Dicen que su nombre antiguo era Acamama, pero se cambió a Cusco en la época en que los incas comenzaron a expandirse y formaron el imperio del Tahuantinsuyo. Los reyes incas dividieron su imperio en 4 partes y pusieron como punto o centro la ciudad del Cusco, que en lengua particular de los incas quiere decir ombligo de la tierra. Llamaronla con buena semejanza ombligo porque todo el Perú es largo y angosto como un cuerpo humano y aquella ciudad está casi en el medio. Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales. En los años dorados de la época imperial, los incas embellecieron su capital con numerosos santuarios, palacios y centros ceremoniales tan sólidamente construidos que han resistido admirablemente el paso del tiempo y hoy constituyen el mejor testimonio de la grandeza de esa civilización. Actualmente, cualquiera que visite el Cusco puede ver tantas construcciones provenientes del pasado inca que no podrá dejar de preguntarse: ¿cuánto tiempo tomó levantar todos estos edificios? ¿Y quién ordenó hacerlo? Los historiadores coinciden en señalar que fueron 14 los incas que gobernaron el imperio. Sin embargo, la mayor parte de esos incas pertenecen al mundo de la leyenda o la imaginación, porque no hay nada que pueda probar que realmente existieron. Desde Manco Cápac hasta Huiracocha, todos son incas míticos, y solo los 5 últimos corresponden al periodo que se denomina histórico, del cual hay testimonios comprobables. La época de esplendor del imperio duró apenas 100 años, y fue en ese lapso que se sucedieron en el poder los 3 incas más importantes: Pachacútec, su hijo Tupac Yupanqui y su nieto Huayna Cápac. Todo lo que podemos apreciar en nuestros días como herencia de los incas fue construido durante el mandato de esos 3 gobernantes, que se conoce como el siglo de oro del imperio, y está comprendido aproximadamente entre los años 1430 y 1525. Pachacútec fue el gran iniciador, Tupac Yupanqui el conquistador de los más grandes territorios, y Huayna Cápac
el estadista que organizó y dio forma al imperio. Los cronistas afirman que Pachacútec fue un gran arquitecto. Mientras su hijo Tupac Yupanqui guerreaba, extendiendo las fronteras del imperio, él se dedicó a diseñar los baluartes y centros ceremoniales que harían famosa a la ciudad del Cusco. Sus construcciones fueron monumentales y casi siempre tuvieron un carácter ritual. Las fuentes de Tambomachay, situadas a pocos kilómetros del centro del Cusco, fueron construidas en ese tiempo. Eran parte de un gran santuario donde se rendía culto al agua y a donde los gobernantes incas se retiraban a descansar en determinadas épocas del año. Es una construcción típica del periodo imperial, con grandes muros y ventanas de piedra, talladas y pulidas con increíble maestría. Nadie ha podido descubrir de dónde viene el agua de estas fuentes. Lo que sí se sabe es que nunca se terminan. Durante todo el año traen la misma cantidad y siempre es agua limpia y pura. A poca distancia de Tambomachay está Kenko, otro santuario incaico que probablemente estuvo dedicado al dios del trueno. En el centro de este lugar se levanta una gran roca que antiguamente fue esculpida con imágenes de pequeños sapos y monos, pero que luego fue destruida en el tiempo de la colonia por los sacerdotes extirpadores de idolatrías, que no deseaban dejar nada que recuerde a los antiguos dioses de los indios. Esa piedra sagrada está rodeada por un gran muro semicircular, parecido a un anfiteatro, donde se realizaban las ceremonias religiosas. Cuentan que las hornacinas servían para colocar a las momias de los incas difuntos o de antepasados importantes, que siempre eran invitados a participar en los rituales. Todo el roquerío que se encuentra encima del santuario fue tallado con incontables figuras y escalinatas, como si un grupo de maestros hubiera querido probar sus talentos, labrando las más difíciles formas en la dura piedra. En la parte más alta destacan dos pequeñas prominencias pétreas, que al parecer eran algo así como un intihuatana o reloj solar que servía a los sacerdotes y astrónomos para medir el paso del tiempo. Curiosamente, durante el solsticio de invierno, los primeros rayos de sol que llegan a Kenko caen sobre estas rocas, formando una extraña figura que parece un puma con los ojos brillantes. A corta distancia del reloj solar se ve un delgado canal por donde probablemente fluía chicha o sangre de los animales sacrificados durante los oficios religiosos. En la parte baja, el canal se divide en 3 pequeños ramales. Para los sacerdotes andinos,
Si la sangre fluía por el centro, significaba que el sacrificio era del agrado de los dioses. De lo contrario, ese era el comienzo de una época con los peores augurios. Un estrecho corredor, excavado en la roca viva, pasa por debajo del santuario, internándose en las profundidades. Probablemente de allí deriva el nombre de Kenko, que significa laberinto. El pasaje conduce a una misteriosa cámara subterránea, que es una verdadera obra maestra del tallado en roca. Como si la piedra fuera una materia sencilla para sus manos, los alarifes incaicos la cortaron como quisieron, formando alacenas, escalones y un gran altar de sacrificios. La mesa ceremonial servía para embalsamar los cadáveres de los nobles y personajes importantes. Pero también se han encontrado huellas de sacrificios humanos que se realizaban en secreto en las profundidades de Kenko. Cuando todos creían que el presidente Alan García ya no podría volver a la política, se levantó y levantó a su partido, el APRA, siendo hoy nuevamente presidente de todos los peruanos. Además de ser una de las mentes más preclaras de Latinoamérica. Hoy felicitamos al presidente Alan García y al Perú por haber sido nominados entre las 7 maravillas del mundo a Machu Picchu. Gracias y hasta la próxima. El desarrollo de la Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. Bring people together across all multinacionales. Aún dentro de las derechos antirancón o algunas el Museo de la Biodiversidad. A raíz de las acusaciones que le hicieron en torno a la corrupción, Alan García decidió quitarse la vida. Este hecho conmovió no solamente a los peruanos, sino al mundo entero. Gracias y hasta la próxima. El desarrollo de la Desde aquí mandarle mi corazón al queridísimo pueblo dominicano. bring people together across all multinacionales. Aún dentro de las